Muchas gracias por la invitación. Mm, lo pongo a compartir. Bueno, como ya me presentó muy bien el doctor López, yo soy Natalia Dreise, pertenezco al Departamento de Farmacia de Clínica Alemana de Santiago y además soy uno de los 3 químicos farmacéuticos que nos desempeñamos en el área clínica dentro de la UPC. Ahora, cuando nos enfrentamos a esta nueva enfermedad que ya se ha visto que fue un desafío para todos y para mí personalmente y como equipo también que trabajamos en la UPC, nos preguntamos cómo se escogieron las terapias farmacológicas que vimos que se ocuparon primero en China, que es donde apareció el virus. Y gracias a esto, que nosotros ya tuvimos la experiencia de poder por lo menos ver 2 meses de tratamientos en el caso de la enfermedad apareció en diciembre del 2019, se debió a que hubo una rápida secuenciación del genoma viral. Ya en enero del 2020 se podía obtener todo el material genético en GenBank, donde nosotros podemos encontrar y secuenciar, si bien ha sido mejorado y se ha ido optimizando en el último tiempo, pero sí fue posible ya tener una aproximación de qué es lo que nos venía con este nuevo virus. Ahora, como ya conocimos que era un virus, teníamos su secuenciación, encontrar un target farmacológico en relación al ciclo viral era haciendo comparaciones con ya terapias virales que se podían tener en el mercado. Entonces, era cosa de hacer match, tanto ver y pensar si cómo era este virus, cómo se va a replicar, de poder utilizar ya terapias de manera off-label, ya que no son autorizadas por las agencias reguladoras, pero sí que nos podían ayudar, sobre todo en detener la replicación de este virus. Y así tener tiempo de encontrar una terapia farmacológica que nos llevara a mejores resultados de mortalidad. También es importante considerar que previamente, años anteriores, ya habíamos tenido enfermedades virales, que fue el primer coronavirus, el SARS-CoV, y después vino el MERS-CoV que encontramos en el Medio Oriente. Dentro de las terapias farmacológicas es importante destacar que los resultados que nosotros vamos a utilizar fueron probados primeros in vitro. Ya en mayo del año pasado, del año 2020, se encontraban más de 300 estudios activos con población no menor a 20 casos, hasta llegar a 1062, que los vamos a ver más adelante. Entonces, ya conociendo las etapas del ciclo viral y como bien mencioné que vamos a encontrar aquí los targets farmacológicos, creo que es importante que destaquemos los primeros 9 puntos por los cuales vamos a tener una replicación viral. Siempre aquí vamos a ver en rojo terapias que, claro, ahora está esquematizado y es mucho más fácil poder seleccionarlas. En un momento en marzo nos encontramos de que sabíamos de fármacos que actuaban en ciertos sitios de acción y aquí, si bien hay más cantidad de lo que nosotros como experiencia clínica utilizamos, es importante considerar de que aún existen terapias que a lo mejor van a poder seguir siendo estudiadas en vivo y así obtener nuevas aprobaciones de fármacos como vamos a ver más adelante. Por supuesto, la primera, el target va a ser la unión y la entrada por el endosoma del virus a la célula, y es aquí donde nosotros encontramos la hidroxicloroquina, la versión hidroxilada de la cloroquina, que más adelante vamos a ver. Luego viene la liberación del genoma viral, el cual aún es parte de la replicación del virus, por lo tanto, encontrar cómo no vamos a detener este paso está siendo investigado actualmente. Luego viene la traducción de la polimerasa viral y es aquí donde en el punto 4, cuando encontramos la replicación del ARN, encontramos una vieja conocida que es la ribavirina y además un fármaco que se encontraba actual en este tiempo, cuando en marzo encontramos en estudios clínicos, que es el Remdesivir. Es importante considerar esto ya que estaba en estudio para el tratamiento del ébola, no se encontraba aprobado y tenía un estudio no menor para ese virus. Ahora continuamos con la transcripción subgenómica y luego encontramos la traducción de las proteínas de estructuras virales. Y es aquí donde nos encontramos, bueno, perdón, en el plazo previo, en la parte de la replicación genómica, encontrábamos también la relación con un virus que sí conocemos, que es el de la influenza, con el oseltamivir, del cual es, en una poca serie de casos ya se quedó desestimada su utilización como target farmacológico. Luego, continuando en el sexto paso, que es la traducción de las proteínas, el cual le da la identidad al coronavirus y cómo va a ser la unión con la célula hospedero, encontramos a las antiguas conocidas que son los antirretrovirales. Luego se hace la combinación de las proteínas que les dan la identidad, formando el virón y
finalizando por la exocitosis del virus. Entonces, como vimos, uno de la entrada, y era un fármaco que nosotros sí utilizamos en clínica alemana, es la hidroxicloroquina con su versión hidroxilada y además con su versión metilada, que es la cloroquina, que son bases débiles. Estos fármacos tienen aprobación como antimaláricos y también tienen un importante uso en enfermedades inmunomoduladoras como son el lupus y la artritis reumatoide. Como podemos ver, actúa en el punto 1 y bloquea la entrada viral, ya que impide la glicosilación necesaria en el receptor de la célula hospedero. Pero el resultado in vitro que fue probado y el cual, ¿por qué se utilizó como como terapia farmacológica? Es porque cuando se produce la endocitosis del virus, el medio ambiente que necesita para poder ser liberado su genoma luego en la célula tiene un pH cuantificado, el cual debe ser estable durante toda la endocitosis del virus. Y como vemos que es una molécula, que es una base débil, tenía la capacidad de aumentar el pH endosómico alterando las consideraciones de medio ambiente que eran necesarias para producir este aspecto de la fusión celular. Ahora también, como ya es mencionado desde el día de ayer, esta nueva enfermedad que veníamos conociendo tenía un importante valor de la inmunomodulación, por lo tanto, como ya tenía aprobación para hacer tratamiento en enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide, era importante también considerar este aspecto. Ahora, las dosis de hidroxicloroquina que fueron estudiadas fue una dosis de carga que se dio a las personas que, por supuesto, no eran usuarias del fármaco, que rondaba en los 400 miligramos cada 12 horas el primer día y luego bajábamos a la mitad de la dosis con 200 miligramos cada 12 horas en un tratamiento en promedio de 5 días que iban desde 3 hasta 14. Habían estudios que utilizaban hasta más de 7 días, que era lo que nosotros ocupamos. Ahora, si bien es importante considerar que todas las terapias, por supuesto, no son inocuas, pero la principal reacción adversa a medicamentos que podíamos ver era un riesgo cardiovascular presenciado como una prolongación de QT. Además, como vimos, estábamos hablando de un virus y íbamos a utilizar otros targets farmacológicos que antivirales, es importante considerar que estas moléculas tienen interacciones mayores con las isoformas del citocromo P450 utilizada para su metabolización. Si bien nosotros somos un equipo de 3 químicos farmacéuticos, podíamos hacer un seguimiento farmacoterapéutico diario de los pacientes que estaban utilizando estas terapias, haciendo una farmacovigilancia activa y presenciamos la prolongación del intervalo QT, lo que nos llevó a una suspensión de terapia y el debido reporte a nuestra agencia reguladora, el ISP. Ahora, como ya veníamos presentando estos problemas, encontramos que una publicación digital ya en mayo del 2007, que fue un estudio observacional de pacientes no menores que llevaban 300 pacientes que fueron utilizados esta terapia, vio que no había diferencia entre el uso de la hidroxicloroquina o no uso frente a los eventos de mejora o retardo de intubación. Por lo tanto, nosotros ya presentados los efectos adversos nocivos que iban a tener una mayor mortalidad en nuestra población, se suspendió el tratamiento de hidroxicloroquina, ya que no vimos diferencias en los eventos. Es importante considerar de que la hidroxicloroquina, en su mecanismo de acción, como fue presentado in vitro, debería constatar también una etapa temprana de la iniciación de los síntomas, ya que como vimos hablaba de una endocitosis y una liberación, por lo tanto en nuestra realidad, que son pacientes críticos que ya llevaban más de 5 días de síntomas, a lo mejor eso también interviene en que no vimos los resultados in vitro. Y bueno, en vivo tampoco pudimos encontrar mayor diferencia. Dentro de la misma línea y en tiempos, un mes después apareció una asociación con acitromicina que lo conocemos como un antibiótico. Es un macrólido de amplio espectro utilizado en infecciones generalmente del tracto genitourinario, gastrointestinal y respiratorio. ¿Y ahí por qué lo destaqué? No fue una estrategia viral que nosotros utilizamos, pero sí teníamos pacientes que pueden tener sobreinfecciones del tracto respiratorio, por lo tanto podíamos encontrar esta asociación. Ahora la citromicina, al igual que la hidroxicloroquina, es una base débil y su mecanismo de acción, a pesar de ser desconocidos en las etapas virales, también vemos que afecta incluso de mayor manera el ambiente ácido que es necesario en los endosomas para la liberación del virus. Por lo tanto, aquí sí podíamos hablar de un mecanismo de sinergia entre la utilización de hidroxicloroquina más citromicina. Pero ya que vemos una sinergia en el mecanismo de acción, también vemos que hay una sinergia en las reacciones adversas cardiovasculares
que fue la prolongación de QT que presenciamos dentro de nuestra unidad. Aquí ya en enero del 2021 se hizo un análisis donde se tomaron más de 829 estudios que utilizaron hidroxicloroquina, ya sea con acitromicina o sin acitromicina, y se vio que la hidroxicloroquina no estaba asociada con una disminución de la mortalidad, pero el uso en sinergia sí había una mayor mortalidad, y no por el hecho de la infección del coronavirus, sino por las reacciones adversas que mencionamos. Por lo tanto, perdón, era un warning de los cuales teníamos que utilizar y estar en consideración. Ahora, bueno, seguíamos con la cascada de proliferación viral y encontramos este fármaco que es una prodroga de investigación desde el momento en que nosotros nos enfrentamos al tratamiento de la terapia. Como ya llevaba más de 5 años estudiándose para el ébola, recibió un nombre como Remdesivir, pero su nombre, con el cual está en estudio, es GS5743. Es importante que consideremos que, a pesar de tener un nombre ya más local como fármaco, seguía siendo un estudio. Por lo tanto, no se podía comercializar de las maneras que nosotros estamos adecuados a tener la farmacología que nosotros utilizamos diariamente. Es importante considerar que es una prodroga de investigación. ¿Y por qué prodroga? Porque era necesario destacar la funcionalidad que teníamos del hígado para poder utilizar este fármaco. Ahora, el mecanismo de acción antiviral va de parte de la inhibición de la polimerasa dependiente del ARN, que va a ser similar al mecanismo de acción de la ribavirina, que era un antiviral ya más conocido, y es de aquí que se hicieron modificaciones de este nucleósido, se asoció con otro, y vemos de que este análogo nucleosídico, ¿por qué se hizo como prodroga? Para mantener una acción prolongada en el organismo y de manera de tener mayor acción en el target farmacológico. Además, podía entregar 2 moléculas mediante un proceso de fosforilación netamente dependiente de la función hepática. Ahora, después del tiempo, este estudio bueno, ya lleva los datos del ébola, por lo tanto los datos de seguridad necesarios, que son hasta fase 4 en la población, se hizo un fast track de aprobación, por lo tanto fue más rápido, y ha sido el único medicamento que la agencia reguladora FDA aprobó en octubre del año pasado como un medicamento para el tratamiento de COVID-19. El estudio que le dio la aprobación final está basado en más de 1.067 pacientes que fueron absolutamente gratuitos su inicio de terapia. Y lo que sí es importante, la etapa, el tiempo promedio de inicio de la terapia farmacológica, que fue al día 9 en promedio. Por lo tanto, fueron detectados previamente todos los pacientes para esta utilización. El tratamiento constó de 10 días y la administración se basaba con una dosis diaria, fue la carga de 200 miligramos y luego 100 miligramos hasta el día 10. Y que era importante considerar a la entrada de este estudio, y todos los pacientes que entraban a este estudio, era que tuvieran un estadio temprano de la enfermedad. Por lo tanto, que haya sido probado en pacientes críticos, eran pacientes que a temprana de desarrollo de su enfermedad ya presentaban necesidad de intubación o pulmón blanco, y bueno, tenía ya otro tipo de patologías asociadas. Ahora, el estudio final, el final de reporte, apareció en noviembre del año pasado en el New England, y que le dio ya su característica como tratamiento farmacológico para el COVID al día de hoy, es que sí se vio un potencial de recuperación frente al placebo, que era la misma cantidad en peso del excipiente producido, pero sin el fármaco, por supuesto. Y ahí dio el placebo, que también era otorgado por la industria farmacéutica, que va a empezar a comercializar. Y si bien estadísticamente se puede ver en las curvas que es menor, pero en números sí les dio la capacidad de tener una mejor relación para el tratamiento del COVID. Ahora, ya con nombre Remdesivir, y que se va a entregar la patente para que sea comercializado en otros laboratorios, que fue un poco lo que ganamos como pandemia, que ya no haya una sectorización de la producción de fármaco y de vacunas, sino hay una liberación y un trabajo comunitario a nivel internacional. Es que vemos que, como podemos ver aquí en la imagen, queda bastante del mapa mundi sin el fármaco. O sea, aquí, si bien se probó en población latina, que fue representada por México,
con parámetros antropomórficos parecidos a la población chilena, y no se quedaron solo con la población caucásica que venía de Estados Unidos y de Europa, también consideraron población asiática en menor medida, principalmente provenientes de Singapur y Japón. Se intentó hacer estudios de pequeños controles que llegaron a Argentina, Brasil, y había uno que se intentó actuar en Ecuador, de los cuales aún no tenemos resultados con población similar sudamericana relacionadas a Chile. Por lo tanto, aún esperamos su llegada, tanto de forma comercial como de forma si quieren estudiar nuestro genoma. Algo, bueno, como vimos, esto queda en deuda, aún nosotros no lo hemos probado, pero sí era necesario mencionarlo dentro de esta terapia porque sí es un medicamento aprobado para la enfermedad, y lo que sí nosotros utilizamos es un antirretroviral conocido que es el darunavir, y que en la población y que se estudió y que había disponible a un tiempo, porque eso también es importante considerar cuando hablamos de una terapia farmacológica, cómo obtenerla. ¿Cuál es la disponibilidad en el mercado que hay? Uno generalmente asocia que si sobre todo estamos en, voy a mencionarlo, que si estamos en una institución privada de salud vamos a tener mayor libertades de accesibilidad a tener los fármacos. No fue así. En la pandemia se vio de que todos estábamos bajo la misma vara, sino el que no compraba antes no tenía, y también dependimos de Cenabast para nuestro abastecimiento, sobre todo lo basado en relajos neuromusculares y pseudoanalgesia. Por lo tanto, aquí fue algo que nos pasó. El Caletra, que es el lopinavir, sí hubo uso en la población asiática. Nosotros llegamos a ocupar un similar dentro de su mecanismo de acción, que es darunavir, y que ambos van a tener un mecanismo de inhibición de la proteasa viral. Entonces, esto va a impedir la formación de virus maduros porque no van a tener la capacidad de estas proteínas de diferenciación para hacer el virón. Ahora, si bien los estudios no les fue bien, porque todos ocupaban en estudios tardíos, por lo tanto, lo que más se vio fueron reacciones adversas, sobre todo las interacciones con el citocromo P450, alteraciones de las pruebas hepáticas. Este virus ya, como habían hablado en las presentaciones anteriores, viene con alteración de estas pruebas, por lo tanto, esto venía a empeorar este cuadro que veíamos que se podía producir. Así que esto nos llevó a una suspensión del tratamiento. Cuando hablamos de alteración de las pruebas hepáticas y tomar esta determinación de suspensión del tratamiento, hablamos que se elevaron más de 5 veces en la población que seguíamos en seguimiento farmacoterapéutico. También se llevó el reporte al ISP. Ya saliéndonos del estudio del ciclo viral, y que va de la mano con toda como se partió diciendo que era una cascada citoquímica, ya vamos en una citoquímica, ya vamos en una brisa citoquímica, pero en un punto no sabíamos qué era, y que va de la mano con una terapia antiinflamatoria poderosa. Y para eso se estudió un anticuerpo monoclonal que fue aprobado en el 2016 para la artritis reumatoide, y que tiene la gracia de una unión a el receptor tanto soluble como molecular. Hablamos de molecular cuando va asociado a la célula, entonces no está libre en el plasma, que impide la interacción de este con la interleuquina 6, que es una de las principales interleuquinas proinflamatorias, y vimos en la presentación del doctor Espinosa que se veía elevada en esta población. Entonces, venía a ayudarnos desde el punto de vista de de la terapia antiinflamatoria. Ahora, la interleuquina 6, como vemos aquí en la imagen, es producida por bastantes células, y además tiene la capacidad de producir también activaciones proinflamatorias en toda la cadena de la inflamación, por lo tanto afecta en variada fisiología del cuerpo humano. Así que es importante considerar, detectar si lo vamos a utilizar, tener un protocolo bien hecho, establecer a la población de qué íbamos a ocupar, porque se ha visto de que no había vuelta atrás. Se utilizaba, se bloquea esta vía, y cómo salir de esto había que tener en cuenta las consideraciones, las reacciones adversas. Gracias a la necesidad y ya un poco buscando también terapias biológicas para salir y conocer a esta nueva terapia, apareció un estudio del laboratorio Roche, que es Covacta, el cual pidió a todos a quienes utilizaban esta estrategia de
juntar sus datos y llevarlos para la aprobación de esta terapia también para el COVID, mediante también la utilización de la estrategia de FastTrack, ya que ha tenido muy buenos resultados en la artritis reumatoide, no lo vamos a negar, es un anticuerpo monoclonal de alto costo, es una terapia de alto costo, pero con muy buenos resultados, para lo cual está aprobado. Aquí podemos ver de que en marzo 25 del año pasado se incorporó el estudio Covacta, que la utilización sí, quienes se asociaron es Actemra y Roactemra, es el nombre comercial del fármaco. Roactemra es la misma molécula, solo que cambia el nombre en Europa. Y ellos llamó la atención que en junio dieron su... me emocioné. En junio nos comunicaron de que en fase 3, por lo tanto no alcanzaron a terminar el estudio, en los pacientes utilizados, que fue en neumonía grave del COVID, que fuera una de las condiciones de utilización del fármaco, no alcanzó su objetivo primario, que era la mejoría en el estado clínico del paciente, en la neumonía asociada al virus, ni tampoco reducción de la mortalidad. Este era un estudio internacional que paró su estudio, no siguió en curso, por eso terminó en septiembre del 2025, y no era un estudio menor, era bien organizado, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, y que llevaba la investigación tanto estadounidense con Actemra y en la europea con Roactemra. Entonces, perdón. ¿Qué constaba este estudio? Era una dosis estándar de 400 miligramos intravenosa o una dosis por peso cuando habían consideraciones de masa muscular, generalmente en obesidad. Y era en dosis única, y si no había una baja brusca de la PCR o de la interleuquina 6 circundante, había una nueva dosis en las 8 a 12 horas, las cuales iban a estar reguladas por el equipo de investigación. Ahora, dentro de las reacciones adversas también están presentes los cuales eran las condiciones de no utilización del fármaco en la población, que eran las infecciones, sobre todo el Actemra o el tocilizumab, que existe la única marca comercial. Cuando se utiliza en artritis reumatoides, la tasa de infecciones del tracto respiratorio aumenta muchísimo. Es una población de la cual se sabe, se comunica y se espera que tenga esta reacción adversa. Además, como algo asociado a la familia de los anticuerpos monoclonales, las perforaciones intestinales también están presentes, estuvieron presentes en el estudio, y era una contraindicación. Algo que no era contraindicación eran reacciones de hipersensibilidad previa, pero fueron presentes dentro de la utilización, y que también se ven en reacciones de hipotensión en la población de que fueron utilizadas para artritis reumatoide. Ahora, dentro de las alteraciones hematológicas y alteraciones hepáticas, podíamos considerar lo que era necesario para una adecuada inmunomodulación, que era toda la línea blanca que se ve disminuida. Otra de las consideraciones que debemos tener a la utilización del tocilizumab era de que parámetros de seguimiento de inflamación como la PCR se veían alteradas por la utilización del fármaco, por lo tanto nos quedábamos sin algún tipo de seguimiento clínico. Estoy haciendo pura embarrada. Y frente a algo que es propio del químico farmacéutico, lo cual me es importante destacar en esta presentación, es que ya el mes pasado, en diciembre, se sacó un boletín especial para los pacientes de COVID, y que fueron todas las RAM reportadas al ISP en los estudios de estos medicamentos que eran off-label para su utilización. No puedo avanzar. Ya. Si bien aquí el medicamento que más se utilizó, pero netamente por las RAM reportadas, no quiere decir que fue la mayor utilización en el país, fue la hidroxicloroquina en la cantidad total de RAM de solo los pacientes en COVID-19 o sea, en COVID-19 fueron 143 de las reacciones adversas reportadas, y la de mayor cantidad fue la hidroxicloroquina con 57, reportes, que alcanzaba un porcentaje de casi del 40%. Y luego, como vimos, la citromicina, que era esta sinergia, sobre todo de la reacción adversa, va a ser la segunda más reportada. Cabe destacar de que todos los fármacos que nosotros utilizamos en su comienzo en clínica alemana
van a tener reportes de reacciones adversas. El lopinavir nosotros ocupamos darunavir, pero también fue reportado que este era el caletra, y el tocilizumab, que también nosotros tuvimos reportes, y por lo cual son terapias de riesgo, son terapias de que hay que mirarlas, hay que hacer un seguimiento farmacoterapéutico. Em, Entiendo que la capacidad que tienen otras instituciones de tener un químico farmacéutico que pueda hacer esto es discutible, menor, pero sí que la población multidisciplinaria, tanto de médicos, enfermeras y todo el personal de atención de la salud, está capacitado para reportar este tipo de reacciones adversas. ¿Dentro de qué reacciones adversas fueron reportadas? Bueno, el primero fue el QT alargado, sobre todo por la sinergia que había entre las drogas y alteraciones de las pruebas hepáticas. También la sobreinfección fue una de las reacciones adversas presentadas y van de la mano con alteraciones, como vimos, hematocológicas, hepáticas y cardiovasculares. Ahora, nosotros como clínica alemana, ¿con qué realidad nos quedamos? Porque vimos que suspendimos tratamientos de acuerdo a la presencia de reacciones adversas que habían, y más después de mí viene la presentación de terapia esteroidal, y eso, con eso nos quedamos, con los glucocorticoides, que es que es nuestra terapia actualmente utilizada vamos a ver con qué cantidad y cuándo se va a utilizar, y está basada en el tratamiento de algo que ya conocimos, algo que creo que ha quedado claro en todo este curso, es que hay que tener paciencia, conocimiento y asociar con lo que ya habíamos trabajado anteriormente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener una mejor utilización de estos fármacos? Es conocer su farmacología. Y de esta manera vamos a optimizar su uso. Algo que es importante que consideremos y nos preguntemos es, ¿podemos obtener solo acción glucocorticoide? ¿Y por qué digo esto? Porque los glucocorticoides en general, los corticoides, los esteroides, son producidos de forma natural, de forma fisiológica en la glándula, o sea, en la corteza adrenal, de la cual va a tener 3 porciones, y como vemos en su médula se van a producir los grandes receptores que van a mantener una actividad sináptica adrenérgica, la adrenalina y la noradrenalina. Por lo tanto, cuando vemos de que va a haber una función, o sea, una adición externa de fármacos que van a alterar este eje tan bien regulado de forma fisiológica, es que podemos tener también consideraciones dentro de su utilización. Cuando nos preguntamos, ¿podemos tener solo acción glucocorticoide? Es porque existe una familiar, y aparece también de la producción, es la acción mineralocorticoide dada principalmente por la aldosterona, que va a ser la primera porción de producción. Y luego viene la acción de glucocorticoides, que su principal producción va a ser el cortisol. Todos son moléculas de una entidad que aparece como precursora, que es el que vemos aquí, todos aparecen del colesterol. Tanto los que se pueden ver de forma farmacéutica como como la consideración fisiológica, van a partir de la misma molécula. Ahora, por eso que la farmacología de los corticoides va a tener dos grandes vías, la vía del glucocorticoide y la vía del mineralocorticoide, que va a tener relación, como vimos en la imagen anterior, como bien lo mencionó el doctor Espinosa, con el ciclo aldosterona, renina, angiotensina. Ahora, dentro de la vía de los glucocorticoides, ¿qué es lo que nos importa y es por qué vamos a ocuparlos como terapia de glucocorticoide? Es que va a tener la capacidad de actuar tanto en una expresión epigenética de una modificación que va a ser a nivel de transmembrana, pero su principal acción va a ser entrando al núcleo. Y ahí, entrando al núcleo y una modificación genética de las células proinflamatorias, es donde vamos a tener el efecto de antiinflamación. Esto ha estado muy bien estudiado y como dijimos que lo vamos a presentar más adelante, pero esto es lo que quiero que nos quedemos, que va a tener una porción epigenómica y una porción nucleótica, que es donde ahí se va a producir la inhibición de la inflamación, además de otras señales de traducción. Lo que sí es importante que nos quede en la retina y que conozcamos es que los glucocorticoides van a tener diferenciales de acción de acuerdo a su tiempo. Vamos a tener acciones cortas, intermedias y acciones prolongadas, y es aquí donde nosotros podemos seleccionar una terapia
de corticoides adecuada para la utilización en este tipo, en esta enfermedad. Y es donde primero es importante destacar de que necesitamos entender de que no vamos a tener una potencia única, o glucocorticoide o mineralocorticoide, por lo tanto van a haber interacciones en ambas vías y vamos a tener este efecto también en la producción de noradrenalina y adrenalina, que vamos a también ver efectos en la hemodinamia. Ahora, la cortisona, que es la forma inactiva del cortisol, que va a tener igual función mineralocorticoide y glucocorticoide, vamos a tener relacionado su fármaco, que es la hidrocortisona, y todos estos van a presentar acción corta. El equivalente, aquí presentamos la equivalencia de dosis que va a quedar para que las vean. Su vida media es notablemente destacada, que va en minutos, que alcanza casi a las 2 horas, pero tiene una acción que puede llegar hasta las 12 horas. Entonces aquí podemos encontrar estrategias de administración que nos permita una continua inhibición de la vía mineralocorticoide, que generalmente se ocupa la hidrocortisona para esos fines. Pero como vemos que tiene la misma potencia glucocorticoide, también se podría utilizar, porque hablamos de estrategias de administraciones donde podemos ver las infusiones continuas para su administración. Ahora, de la acción intermedia, y es con uno de los fármacos que principalmente nosotros utilizamos, que es la metilprednisolona. A pesar de que la potencia mineralocorticoide se ha visto en estudios que es menos del 0,01 el menos 0,01, no quiere decir que no tenga, pero sí tiene una gran potencia glucocorticoide. Si lo podemos ver con la interacción del receptor, es el que mayor interacción tiene, llegando casi al 12 en valor absoluto. Ahora, ¿quién puede también tener este tipo de características en potencia de glucocorticoides y de acción prolongada? Es la dexametasona. La diferencia de sí es que este tiene la mitad de interacción con el receptor, llegando a máximas de 7. Pero también tiene una potencia mineralocorticoide menor. Por lo tanto, si tenemos que elegir algún fármaco para la acción glucocorticoide, encontramos la metilprednisolona con una acción intermedia y la dexametasona con una acción prolongada. Ahora, frente a las consideraciones de dosificación y administración, es importante que conozcamos y tengamos en cuenta las poblaciones especiales, sobre todo con la obesidad. Considerar una dosificación por peso, ver va a haber algún tipo de acumulación si es que no se hace o no va a llegar a todo el fármaco. Estudios que nos hablan y nos digan lo tienen que hacer así, para la enfermedad del COVID no hay. Por lo tanto, pues, estamos hablando de obesidad, lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante que lo consideremos. Ahora, estos fármacos pueden ser utilizados en infusión continua. Debemos considerar la estabilidad, la formación de soluciones de infusión, generalmente a 12 horas, para evitar algún tipo de pérdida de la molécula, pero tienen estabilidad hasta 36 horas en preparaciones tanto de glucosa al 5, que es lo que nosotros ocupamos para no administrar sodio, como nos quedó claro en presentaciones anteriores, pero también es estable en suero fisiológico. Ahora, lo que sí es importante considerar de que para no aumentar el volumen de administración, cuando se administra en bolo, un paciente vigil sin vía central no es óptimo. Así que cuando tenemos un paciente que va a ser administrado por vía periférica, es importante diluirlo generalmente en 100 ml y administrar en 30 minutos. Y lo que sí es importante que consideremos y tengamos en cuenta que las dosis utilizadas nos van a llevar a una alteración de todo el eje de producción de fisiológica normal de los corticoides, por lo tanto tenemos que hacer un tapering gradual de las dosis porque existen efectos colaterales. Ahora, dentro de las principales reacciones adversas encontramos la hiperglicemia, que respondería a una infusión continua con menores pics de glucosa, porque va a haber una administración constante, podría ser una de las soluciones, pero sí, la insulina también nos va a venir a ayudar en este caso. También el catabolismo proteico, no lo dejemos de lado, sobre todo en pacientes a cuales debemos rehabilitar. Y algo que nosotros ya lo tenemos como en el ADN, que es la utilización de inhibidores de la bomba-protones o famotidina o ranitidina, es porque hay un aumento de la secreción del ácido del estómago, por lo tanto la consideración de úlceras gástricas es importante que la tengamos en mente. Ahora, frente a las relacionadas a la administración, a pesar de que suene cómico, los pacientes vigiles que se administran en bolo los corticoides presentan picor anal y que es una molesto para todos, por lo tanto
démosle estabilidad al paciente, una mejoría, humanicémonos. Y como vemos que hay una alteración en toda la humanidad, preguntémonos, ¿aumenta la infección asociada a la atención de salud? Por fisiopatología, sí, porque vamos a estar lábiles a cualquier enfermedad, pero ¿qué pasa en el transcurso de la utilización en COVID-19? Ahora, para ir ya terminando mi presentación, como a modo de conclusión, es importante considerar que todas las terapias que de las cuales hablé, salvo algunos que ya tenían estudios clínicos en vivo, han sido in vitro, por lo tanto, y además son fármacos que estaban aprobados para otra patología. Es importante desde el punto de vista farmacéutico siempre realizar un seguimiento farmacoterapéutico cuando se decida el uso de moléculas que no han sido aprobadas para estos fines. Y además porque tenemos que dar a conocer las reacciones adversas a medicamentos asociadas a su uso y también de qué nos sirve esto, de que si tenemos buenos resultados vamos a hacer estudios más cortos en Fast Track para su posible aprobación. Ahora ya es la terapia de que nosotros estamos utilizando, que son los glucocorticoides, no estaban, como vimos, que tenían efectos adversos, sobre todo los efectos colaterales, por lo tanto es importante la racionalidad del uso y siempre quedarnos con un buen tapering para la salida. Y algo que creo que por todo lo que hemos escuchado en este curso es la cautela en el uso de las terapias. Eh, es una enfermedad que estamos recién conociendo, por lo tanto, a la decisión de una terapia farmacológica, entendamos primero la fisiopatología de tal y tengamos paciencia para su tratamiento. Y ahí está. Muchas gracias, ahí está mi correo, cualquier cosa.